pero si vos no tenés información, el problema principal que planteaba el doctor recién es que estamos medianamente a ciegas, porque nosotros no sabemos exactamente. Si yo le hago una pregunta a un funcionario y le digo ¿cuánta gente hay y contagiada hoy en la Argentina? Hoy el ministro de Salud no puede responder esa pregunta. No sabemos cuántos contagiados. Por el tema de los Por el tema de los test. testeos. Entonces, como no sabemos cuántos contagiados exactamente hay en Argentina, tampoco sabemos la distribución que tienen esos contagios, si afectan más concentradamente a algún tipo de actividades, otro tipo de actividades, si algunas actividades las podemos aislar y podemos permitir que sigan funcionando. Entonces, estamos eligiendo, que eso también es importante de la cuarentena. La cuarentena te da la ventaja de poder elegir qué actividades permitís que sigan subsistiendo, que son las más importantes para la economía, los alimentos, los remedios, es decir, algunas cuestiones básicas. Pero después hay que ir calibrando. Primero, la magnitud de la respuesta del Estado. La magnitud de respuesta del Estado, porque yo ya tengo que darme cuenta que hay un montón de gente que va a entrar en un círculo vicioso acá. Que es gente que tiene una pequeña empresa, que tiene un negocio, que va a tener muchos problemas para pagar los sueldos este mes y que en todo caso capaz que los paga de todas maneras porque tenía algo de espalda y paga los sueldos ahora, va a tener problemas para pagarle los impuestos a ustedes, va a tener problemas para pagar todos los servicios y después, si esto se prorroga, ya no puede seguir. Ya no va a poder seguir haciéndolo. Entonces necesitamos actuar sobre esa gente para que la caída sea más suave y luego necesitamos actuar muy fuertemente, con mucho crédito y tenerlo muy claro al panorama para que la rehabilitación de ese paciente, cuando termine la cuarentena, sea como muchos piensan con forma de B corta, se recupere relativamente rápido. Por ejemplo, se está hablando de que obviamente va a aumentar mucho la emisión monetaria para paliar los efectos de la crisis. ¿Cuál es el verdadero efecto en este marco de recesión que va a tener sobre la inflación? Hay una cuestión concreta, digamos, a diferencia de la discusión del rol que puede tener la emisión en otros momentos. En este contexto vos tenés un shock de oferta. En castellano, ¿esto qué quiere decir? Que la mitad de la economía, estoy diciendo cualquier número, un porcentaje importante de la economía, probablemente sea más de la mitad, vos le estás pidiendo que pare por orden del Poder Ejecutivo, ¿no? Es que no puede producir por más que vos le des. Es decir, el tipo que tiene el restaurante cerrado, por más que lo incentiven con un montón de crédito, dice, mira, no puedo abrir porque no me dejan abrir. Entonces, hay un montón de la actividad económica que por más reactivación que haya no puede abrir. Entonces, hay una cantidad limitada de productos que se están produciendo y hay gente que produce y gente que no produce porque está en cuarentena, no porque no quiere trabajar, ¿eh? Gente que no produce porque no puede, porque está entonces, inexorablemente la economía tiene que encontrar un modo de parte de la producción esta que generan los que producen, trasladársela a los que no producen. Algunos gobiernos, como el de Mendoza, tuvieron iniciativas interesantes. Pusieron un límite en la remuneración que van a tener los trabajadores del sector público, por ejemplo. Uruguay hizo una cosa muy parecida, nadie puede ganar más de $1.800, le van a empezar a poner descuentos arriba a los salarios más altos. Eso evita que vos tengas que emitir más dinero, es un mecanismo que ayuda a que parte de los ingresos de los que sí generan vayan a los que no generan. Claro, es una redistribución. Nosotros necesitamos hacer esa redistribución. Socialmente hoy necesitamos darle de comer a los que estamos diciéndole que se queden en la casa. No es una redistribución desde un punto de vista de igualdad en el ingreso porque ricos y pobres. Es una distribución que tiene que ver con la cuestión de salud. Sí, pero los que se tienen que quedar en la casa son todos. Bueno, en todos los escalones. Sí, pero exacto, no discrimina socioeconómicamente, pero sí discrimina por actividad. Entonces, la actividad que está hoy en cuarentena tiene que ser sí o sí, le tenemos que trasladar los alimentos que genera esta actividad a los que están en cuarentena. Uno de los mecanismos es la emisión monetaria para hacerlo. Entonces, ¿qué mecanismo interesante hicieron en El Salvador y en otros países y en Estados Unidos están haciendo exactamente eso ahora? Le dan una línea de crédito a tasa cero. Entonces, yo no entro en la desesperación de que no voy a poder pagar los salarios ahora si tengo una empresa. Los voy a pagar, voy a tomar crédito a tasa cero. Quiere decir que no se me va a hacer una bola de nieve, que después no lo voy a poder pagar nunca más. Quiere decir que si la cuarentena se estira un poco más, se estira 40, 45 días, bueno, yo después veré en qué momento lo puedo pagar. Lo puedo pagar quizás en 3 meses, 6 meses, 2 años, depende de la magnitud de la duración de la cuarentena. ¿Eso lo podemos hacer? Bueno, no tenemos los músculos que tiene una economía como la de Estados Unidos. Pero con los músculos que tenemos nosotros. Bueno, con lo que tenemos, ¿qué se puede? ¿El Banco Central? Podemos hacer eso y poner una línea de crédito que, por ejemplo, no tenga tasa para un monto inicial. Digamos, cualquier familia pueda girar 10.000 pesos en descubierto desde su tarjeta de débito sin costo de tasa cero. Los siguientes 10.000 pesos, costo de tasa 15%. Los siguientes 10.000 te subsidia un pedacito. Después, si vos querés seguir consumiendo por arriba, bueno, pagate todo el costo del financiamiento. Es decir,
tenemos herramientas para hacerlo. Hay que ser creativos. Y después vamos a tener que ser muy puntuales y obviamente cuando pase la pandemia y se empiece a reactivar la economía, si sobra dinero en la economía porque emitimos demasiado, lo vamos a tener que sacar. Pero es muy probable que en el corto plazo el mecanismo de traslación de recursos de acá hasta acá sea la inflación. Es muy posible que el mecanismo tenga que ser eso. Y está bien que el gobierno lo reconozca, que diga, miren, vamos a tener un poco más de inflación, no pasa nada. Vamos a tener un poco más de inflación. De hecho, además, tampoco es que nos vamos a horrorizar, como si fuéramos un país que nunca tuvo inflación, ¿no? ¿Pero en este esquema también tendríamos tanta inflación o quedaría más mitigada? Sí, bueno, si nosotros aumentamos... A ver, por Yo supuesto. creo que lo más importante hoy en día, no sé si es la palabra inflación, claro, es que la gente tenga claro, su dinero o algo para poder... Sí, la respuesta es que sí, tendríamos más inflación siempre que no aceptemos que estos que están acá arriba tienen que consumir un poco menos para que consuman los de acá. Si nosotros queremos que estos sigan consumiendo exactamente lo mismo que consumieran, digamos, que la pandemia vos hayas sido un privilegiado porque estás en un sector que sigue trabajando en la Argentina, no quiere decir que vos no vas a tener que sufrir una caída en tus ingresos. Claro. La vas a tener que sufrir inexorablemente. Si nosotros para trasladar los ingresos desde acá hasta acá abajo emitimos dinero, pero estos siguen queriendo consumir exactamente la misma cantidad, no hay cantidad de bienes. Entendamos que la cantidad de bienes en la economía se redujo considerablemente. Se redujo, después discutimos cuánto, todavía no lo sabemos inclusive. Se redujo considerablemente. Entonces, evidentemente no hay para que todo el mundo mantenga el mismo nivel de vida que mantenía hasta la semana pasada o hasta hace un mes atrás. Eso implica en todos los sectores. Y además corta todos los sectores socioeconómicamente. Claro, o sea, que hoy tenga sectores que estén trabajando, cualesquiera sea, el que hace la logística de transporte, el que hace la limpieza, el que hace la policía, el que hace... Eso no significa que todos estemos una capa más abajo, y es así. Es así.